En este vídeo vamos a ver hoy cómo hacer una incubadora casera fácil y paso a paso. Te vamos a contar con todo lujo de detalles cómo hacer esta incubadora que veis en vuestra pantalla con una eficacia muy alta. Aquí en la parte de arriba aparece el enlace que si pulsas te llevará directamente a nuestro canal principal, donde tienes vídeo a vídeo la construcción de esta incubadora que vamos a tratar dentro de poco y varios modelos de incubadoras caseras más. Recordaros también que a pie de vídeo tenéis todos los enlaces de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y por supuesto también nuestro correo electrónico antonioincubadoras@gmail.com por si quieres ponerte en contacto con nosotros o hacernos alguna pregunta. Vamos a quedarnos ya con este vídeo donde te lo vamos a contar todo paso a paso. Y a la finalización de la construcción de nuestra incubadora vamos a hacerle, para comprobar si funciona o no, dos pruebas. Una incubación de huevos de gallina y otra incubación después con huevos de codorniz. Esta es nuestra incubadora casera fácil y paso a paso. Aquí tenemos unos cáncamos que en este caso no tienen punta. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pues bien, en los agujeros que trae el ventilador en las cuatro esquinas, en los cuatro extremos, lo hemos abierto un poquito más. Puedes hacerlo con un taladro, con la punta de una tijera o cualquier cosa que te sirva para tal fin. Y tenemos que encajar el cáncamo aquí de tal forma que no abra mucho el agujero para que el cáncamo se quede flojo. Hay que abrirlo lo justo para que el cáncamo empiece a roscar y después lo podamos dejar en una situación que el cáncamo, sin necesitar una tuerca por el otro lado, se quede muy fuerte. La mejor forma de verlo es hacerlo y lo hacemos ya. Pues bien, cogemos el cáncamo, intentamos roscarlo, va a costar trabajo, pero tiene que ser de esa manera, tiene que ser de esa manera, no nos sirve otra, para que quede bien afianzado. Así tenemos que repetir la operación con los cuatro cáncamos, que será a partir de donde nosotros daremos vueltas y vueltas a la resistencia de silicona. Es la principal diferencia con la otra incubadora que hacíamos, que recuerda, ¿ves? Ya va atravesando, ya atravesado, y dejamos el cáncamo mirando hacia el centro. Pues bien, esta misma operación la vamos a repetir con los otros tres cáncamos que nos faltan. ¿Lo veis? Aquí están los cuatro cáncamos, terminamos de apretar el último hasta que vaya sobresaliendo un poquito. Como nos está costando trabajo, no tiene que sobresalir mucho. Ahí está, ahí, ya queda bien fuerte, mira cómo asoma. Y en este caso aquí me he pasado, le he hecho el agujero demasiado abierto y entonces el cáncamo entraba demasiado sobrado y ya se quedaba suelto, lo que no podemos permitir. Pues veis, hay un problema, pues se busca una solución y ya está perfectamente. En estos, como los agujeros los hemos abierto lo justo para que entre y apretando fuerte, que nos cueste trabajo, ya ha quedado bien, pues nada, ha quedado de la manera que nos conviene. Ahora la resistencia de silicona la vamos a entremeter por aquí, formaremos un cuadrado y el ventilador expulsará el aire hacia la resistencia. En la incubadora anterior, digamos que el ventilador echaba el aire hacia el techo, hacia arriba, para crear una circulación del aire de arriba a abajo. Pues ahora, como el plástico se comporta de otra forma, como te digo, y la resistencia va a ir justo aquí, el aire va a tener la dirección de la resistencia de silicona. El ventilador, aquí está la conexión del ventilador, estos dos pins, aquí le meteremos 220 voltios en estas dos patillas, que las vamos a separar un poquito por si acaso. Ojo con los cortocircuitos y las malas conexiones, lo digo, ojo con los cortocircuitos. Pues bien, las tomas de la resistencia de silicona vamos a intentar que también queden lo más cerca posible a estas tomas y así nos evitamos pues tener que hacer conexiones largas y demás.
quiero decirte que la resistencia de silicona, estas patillas que hemos puesto, tienen que ser bastante larguitas, que tengan 2-3 dedos. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a haber un calor increíble con la resistencia de silicona. Esto se va a trasladar a través del cáncamo, por supuesto, y se va a depositar en el ventilador. El ventilador es metálico y va a disipar el calor que nos genere la resistencia de silicona, por lo menos parte de ella. Y ahora después el ventilador, con otro tornillo, irá sujeto a la tapa de la caja de plástico. Cuando la temperatura pase por todo esto, pase por el ventilador, que está en continuo movimiento, y vaya a llegar a lo que es la tapa de plástico, ya la temperatura no será ni la mitad de la que hay aquí en esta punta. Entonces ya el plástico no correrá peligro y no presentará mayor problema. Por eso es la forma de este diseño. Aquí sí tendremos temperatura alta, la que genere la resistencia de silicona, pero mientras se sale por aquí, digamos por estos 4 conductos de unión al ventilador, llegará al ventilador, que es metálico, y disipará mucho más calor, y aquí cuando ya llegue a donde la vamos a unir con la tapa, con la caja de plástico, que es donde vamos a ubicar toda la infraestructura de la incubadora, ahí ya el calor será por lo menos la mitad de la que tengamos aquí, y siempre hablando de que estamos en 38 grados de temperatura. ¿Qué ocurre? Que cuando esté en pleno funcionamiento sí habrá aquí 38, pero mientras la resistencia al principio de cada vez empiece a calentar hasta coger 38, es un rato que se va a estar calentando la caja, y evidentemente todo esto se va a caldear, y por eso no podemos ponerlo directamente a la caja de plástico. Eso es, entre otras cosas, muy peligroso, porque puede salir ardiendo el plástico. Con esto lo solucionamos. La resistencia de silicona, por si hay alguien que no vio el vídeo anterior, se aprieta pero no forzándola, ¿vale? Si no, la estropeamos. Vamos metiéndola por los 4 orificios, ¿vale? Describiendo este cuadrado que necesitamos, y repito, no forzándola, que se quede bien marcada, pero la resistencia flexible no hay que forzarla, ¿vale? Si la forzamos, pues vamos a conseguir que nos dure muy poquito tiempo. Es lo principal que tienes que tener en cuenta, ¿ves? Que describa el cuadrado que tenga que describir, pero suave. En todo momento la vamos conduciendo, pero sin apretar. Vuelta tras vuelta, con paciencia. Ya te digo que esta resistencia de silicona tiene 4 metros de longitud, 60 vatios de potencia, y que va bastante bien para lo que queremos hacer. Nos dio muy buenos resultados en la incubadora que hicimos en vídeos atrás, tanto con los pollitos como con las codornices, y vamos a intentar que esos resultados sean lo más parecido posible en esta nueva incubadora casera que estamos haciendo aquí en este canal de YouTube de incubadoras caseras, ¿vale? Te repito también que nos puedes encontrar en Facebook en Antonio Incubadoras, que ahí subimos todos los vídeos, y de vez en cuando también subimos algunas fotos que nos enviáis, algunos comentarios, otros vídeos más pequeños que creo que te pueden ser interesantes, y por eso los subimos de vez en cuando. Y que, en fin, que muchas gracias a todos los que estáis ahí, que somos cada vez más, y a ver si es posible que participéis un poquito más. Después vamos a poneros unos vídeos que nos han mandado unos amigos de distintos puntos del mundo, y que nos explican su experiencia. Otros compañeros me dicen que es que les da vergüenza salir en los vídeos. Hoy vamos a estrenarnos, y ya después más adelante quiénes son los que nos han mandado los primeros vídeos y que van a aparecer en el programa de hoy. Es lo que quiero, que en este canal participéis todos, y que todos conozcamos pues cómo nos desenvolvemos según los problemas que se nos presenten en cada uno de los países donde vivimos, ¿no? Hablando con muchos de vosotros, un problema importante es la humedad. La humedad que cuesta más trabajo dependiendo la zona en la que estemos, y la estación del año pues evidentemente es más revoltosa, es más difícil de conseguir, pero que con empeño que sale para adelante. Lo que quiero es explicaros en este canal pues estos truquillos, estos consejillos, para que según donde estés pues puedas conseguirlo. Evidentemente nosotros desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues yo le tengo cogido ya el tranquillo a lo que tenemos aquí, ¿no? A la temperatura, a la humedad.
nunca he estado por otros países, por lo que hablo muchas veces a través de Facebook, a través del correo electrónico, y me contáis unas cosas que, claro, a mí todo esto también es nuevo para mí, y ya te digo, yo los consejos que puedo dar son los de aquí, en la zona donde me muevo, pero según donde esté, la altitud, al lado del mar, en fin, con otras condiciones totalmente diferentes, pues puede variar. Por eso tienes que quedarte con lo básico, que es lo que a ti te va a servir para controlar tanto la temperatura como la humedad. En fin, ya estamos terminando de enroscar pues la resistencia de silicona. Le damos ya los últimos toques para que nos quede, como te digo, cerquita de la toma del ventilador, ¿vale? Sin forzarlo. Vamos a dar una vueltecita menos quizás. Y ahora a ver si puedo hacer con el nudo que me coincida en esta parte, ¿no? Que es lo que intentamos, que esta parte esté cerca del ventilador, sin forzarlo, y ahí está, ¿veis? Ya tenemos los dos extremos de la resistencia de silicona justo cerquita que nos interesa de la toma del ventilador. En este caso, igual que en la anterior, yo voy a poner el ventilador que se active junto con la resistencia de silicona, ¿vale? Una vez que lo conectemos al termostato. Pero que tú, si quieres, también puedes poner el ventilador que esté siempre funcionando y la resistencia de silicona que se active y desactive según lo necesite el termostato. Las dos formas sirven y van bastante bien. Mirad, esta es la parte del ventilador y la parte de la resistencia de silicona. Se pone justo en el centro. Yo ya he hecho unas marcas que nos van a indicar el sitio exacto donde va a ir ubicado el ventilador, evidentemente con la resistencia. En el interior, te lo estoy poniendo fuera para que te quede claro cómo va, ¿vale? Y aquí pues iría colocado, pero evidentemente hacia adentro. Y el termostato lo vamos a colocar aquí en una esquina, con la sonda que vaya a la esquina, y ya después hablaremos de cómo vamos a conectar el agua y demás. Lo que sí te quiero decir es que respecto a la ventilación, esta caja de plástico la he mirado antes y es lo que tú tienes que hacer con todos los aparatos antes de hacerlo, y como veis tiene por aquí una fisura que hace que no sea totalmente hermética. Por lo tanto, al hacer así, entre esta unión no es completamente hermética y por aquí se sale el aire, no mucho, pero se sale. Pues quiere decir con esto que la parte de ventilación en la parte de arriba no hay que hacerle ningún agujero más. ¿Por qué? Porque por aquí se escapa el suficiente aire como para que la renovación de la incubadora esté perfecta, ¿vale? Después por aquí abajo, pues evidentemente tendremos que hacer algún orificio más para colocar los vasitos del agua. Por aquí dejaremos alguna ranura para el volteo semiautomático para poder desplazar los huevos, y yo creo, eso a simple vista, que poca ventilación más le vamos a tener que hacer a esta caja de plástico en este caso. Con los propios orificios que tengamos que hacerle para ir colocando los componentes, yo creo que la ventilación para este habitáculo será más que suficiente. Imaginaros que el ventilador está sujeto ya en la tapa y quedaría de esta forma. Si queda en el centro, pues la distribución del aire será perfecta y evidentemente la resistencia quedará a una altura aproximadamente de un poquito menos de una cuarta, que será suficiente como para que toda la superficie donde van los huevos tengan la misma temperatura. Después le haremos una rejilla a medida, ¿vale?, que pille toda la superficie, y con un tornillo conectado al exterior para desplazarlo para afuera o para adentro, para que los huevos, con un toque de esa manivela, tornillo, como quieras llamarla, se desplacen en el interior. Ya después, una vez que la resistencia esté funcionando y el ventilador, ya cuando estemos calibrándola, pues meteremos un recipiente con agua o dos o lo que necesite y haremos una medición de la humedad relativa. Cuando consigamos que la humedad relativa esté en el 50-60%, pues entonces pondremos el vaso o los vasos en los rincones para que no nos quite superficie y tengamos más capacidad. Al estar los vasos a mitad de altura, no quitaremos espacio a la bandeja, que es lo que nos interesa. Y con eso también evitaremos, igual que en el anterior proyecto que hicimos, que si algún pollito nace no pueda caer en el agua, porque el agua estará en unos vasitos a mitad de altura en la incubadora. Bueno, vamos a calentar ya este cáncamo que hemos decidido coger para marcar los agujeros del ventilador.
Y la operación es la misma para todo mientras que estemos manejando el plástico. Señalamos, calentamos un poquito más, todavía no nos sirve para lo que queremos. Y ya digo, es la forma para así evitar que la pasta, que el plástico duro de la caja salte y nos encontremos con el problema que tengamos que tirarla y tengamos que buscar otra igual, ¿no? Más gasto económico y bueno, y más cabreo si el proyecto está ya casi finalizando. Con esto no tendremos ningún problema y quedará bien marcado. Como veis, con esto ya nos sirve después para buscar la colocación de lo que es el ventilador con la resistencia. Y lo mismo haremos también después para el termostato, que es la siguiente pieza que vamos a colocar, ¿vale? El termostato, ya para eso haremos otra cosa diferente, pero en realidad parecida, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenemos los orificios para ir metiendo los tornillos que van a sujetar lo que es el ventilador con la resistencia de silicona. Hemos calentado ese tornillo y con él hemos procedido a hacer los agujeros. Después ya sujetaremos esa parte a la parte de la tapadera, mientras lo que vamos a hacer es que vamos a coger ahora el termostato, vamos a marcar su sitio y ahí vamos a cortar la tapa para empotrar el termostato y que ya quede mejor vista la caja, ya para que vaya tomando un poquito más de forma la incubadora. Por cierto, que nos hemos tenido que meter dentro porque fuera hacía mucho viento y era imposible que con el mechero calentáramos el tornillo. Por eso ha sido este cambio repentino de escenario. Este es el termostato que vamos a emplear, es un termostato de marca china. Ya te dije anteriormente que están muy baratos, muy económicos y que nos viene bien para nuestro proyecto, para lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a buscar la colocación. Y es esta la colocación que le vamos a dar, ya que aquí en el centro va lo que es el ventilador con la resistencia, pues el termostato lo pondremos aquí en el rincón, un poquito retirado para que esté retiradillo de lo que es la resistencia de silicona, de la fuente de calor. Ojo cuando coloquemos el termostato, que no esté en contacto o muy cerca de lo que es la resistencia de silicona, porque estos aparatos electrónicos tampoco pueden trabajar, no es nada bueno que trabajen a temperaturas elevadas, ¿vale? Si lo ponemos un poquito retiradito, con el viento que genere, con el aire que genere el ventilador y demás, pues 37, 38 grados puede trabajar perfectamente. Creo que su rango de trabajo era hasta los 40 y tantos, 50 grados, tenemos margen suficiente como para que se nos rompa por la alta temperatura. Aquí tenemos esta tapa del termostato que tiene la misma medida, pues la vamos a poner aquí, vamos a marcar y ya después te digo cómo vamos a cortar esta parte para empotrar aquí el termostato, ¿vale? Este rotulador no es el más ideal, pero bueno, nos puede valer para lo que estamos haciendo, ¿no? Marca para la línea por aquí y este es el rectángulo. Ahí va, donde va a ir ubicado el termostato. Antes, para hacer el agujero tenía un tornillo, pero me viene mejor estas tijeras viejas que tengo. Y ahora hay dos opciones de cortar este rectángulo. La primera, calentarlo e ir poco a poco sobre la línea, que es más entretenido, sobre la línea hasta que consigamos quitar el rectángulo. O bien coger una sierra de marquetería, hacerle un agujero en cada extremo y con la sierra ir cortándole con cuidado todo el rectángulo, a todo alrededor, ¿no? Cada uno ya los medios que tenga. Por lo pronto voy a hacerle los dos agujeros en los dos extremos y nosotros lo vamos a cortar con una sierra de marquetería. La otra forma, pues calentamos y vamos marcando sobre la línea con paciencia y saldrá exactamente igual, no hay ningún problema. ¿Veis? Se cuela muy fácil, ¿vale? Si lo hacemos poquito a poco vamos a tardar un poquito más, pero se va a hacer igual, ¿vale? Se le va haciendo sobre la línea y no presenta mayor problema. Yo voy a buscar la sierra de marquetería y voy a cortar la tapa hasta que el termostato quede incrustado. Por eso hay que hacerla justa para que después no haya movimientos raros. Aquí tenemos la sierra de marquetería, nos hemos salido ya fuera porque no importa el viento ahora con esto, con el mechero sí.
Y bueno, pues una sierra de marquetería de trabajos de madera que puede encontrar fácilmente por cualquier sitio. Insertamos la hoja, cerramos por aquí, la mantenemos tensa para que no nos salte y después procedemos a hacer el corte con mucho cuidado. La sujetamos así de cerca para que la pasta no salte y con paciencia. Estamos manejando plástico duro y no sabemos cómo estará, en qué condiciones, por eso con mucho cuidado. Se ha soltado la hoja, no pasa nada, volvemos a apretarla y seguimos cortando. Ya se me ha soltado la hoja 3 o 4 veces, pero poquito a poco, con paciencia. ¿Veis? Hay que saber hacer un poquito de todo y repito, con paciencia. Ahí. Vamos ahora dirección para arriba y giramos la tapadera para que nos sea más fácil. La apoyamos bien, ahí, y seguimos cortando otra vez. Es la cuarta o la quinta vez, pero aquí seguimos duros hasta que lo consigamos. Aquí vamos llevándolo para adelante poquito a poco como vamos pudiendo. Desde luego la carpintería no es lo mío, pero aquí vamos subsanando los problemas como vamos pudiendo. Vamos allá. Poquito a poco. Más que nada es el miedo a que nos salte el plástico y por eso con tanta precaución. El corte, no te preocupes, no tiene que ser perfecto porque después el termostato a la hora de colocarlo pues va a disimular perfectamente si el corte está más o menos derecho. Por eso no te preocupes, ya verás como cuando coloquemos el termostato queda medio decente. Ahí está, ¿lo veis? Lo importante es, repito, que no salte la pasta, que no salte la caja de plástico, ¿vale? Esta parece que no está en malas condiciones, parece que está bien, pero no nos confiemos, ¿vale? Tranquilidad, con paciencia, que la paciencia es la mejor de las compañeras y ya verás como poquito a poco va saliendo. Bueno, ya tenemos el orificio, lo hemos limpiado un poquito, lo que aquí le decimos la rebaba, y ahora vamos a insertar el termostato, ¿vale? ¿Veis? Como ya parece otra cosa, el termostato queda perfectamente empotrado y ahora por la otra parte le ponemos los topes para que quede ya definitivamente bien anclado, ¿vale? Con esto ya queda el termostato bien sujeto a la tapa, ¿vale? Ya después lo siguiente serán las conexiones. Ahí va, el termostato ya lo tenemos, ¿vale? Aquí en el extremo. Después ya explicaremos cómo van las conexiones. Me voy a quitar un poco todo el plástico que ha saltado al cortarlo, ¿veis? Y ahora después le colocaremos en el interior lo que es el ventilador con la resistencia, que vamos a ver ahora cómo queda. Esta es la distribución de cómo quedaría el ventilador con la resistencia de silicona y el termostato. Mira qué cerquita nos queda para hacer las conexiones, ¿ves? Nos queda muy cerquita y ahora la sonda ya te diré cómo la colocaremos. Y lo que queda cerquita es el tema de conexiones. Después la resistencia de silicona, el calor va a estar bastante retirado del termostato, por lo que el termostato no va a sufrir las altas temperaturas que se van a coger en esta zona. Y el aire hacia los huevos, en este caso la recirculación del aire hacia los huevos. Quiero decirte que después tenemos que tener en cuenta que a la hora de pegar el ventilador a lo que es la tapa no puede ir pegado completamente, hay que dejarle una separación para que el aire circule en condiciones, ¿vale? Aquí le pondremos sus separadores de goma para que amortigüe la vibración del ventilador y no se mueva la incubadora como si estuviera viva. Ya la apretaremos y ya la dejaremos fija. Esta es la forma en la que va a quedar la parte de la tapa donde va a ir ubicado todo lo que es el corazón de la incubadora, la estructura del ventilador y demás, y la tapa con los orificios, ¿no? Mi intención es ponerle estas gomitas justo aquí para que amortigue un poco lo que es el funcionamiento del ventilador, ¿veis? Se quedaría así. Al ser de goma, las vibraciones del ventilador se quedarían ya un poco más absorbidas, amortiguaría un poquito más, y por supuesto tiene que quedar un orificio libre para que la recirculación del aire mejore, ¿eh? Así no es lo mismo que poner esto pegado, que la recirculación sería más trabajosa, evidentemente se movería porque el ventilador seguiría cumpliendo su trabajo, pero así siempre sería mucho mejor y el ventilador trabajar también mucho mejor, ¿vale?
Eso es lo que vamos a hacer a continuación, dejarlo así, de esa manera, ya bien afianzado sobre la tapa y con las gomas para que amortigüen. Las gomas puedes utilizar cualquiera, pero ha dado la casualidad de que ya tenía goma transparente y pasa más desapercibido al ser transparente también como el color de la caja. Es lo mismo que si utilizas bridas y te buscas la vida y consigues bridas transparentes, pues todo irá más en juego con lo que es la incubadora, ya te digo, pero la finalización va a ser exactamente la misma. Ahí está, si os fijáis, hemos colocado los topes de 3 puntas para no perder tiempo y no poner las 4 explicándolo, con que veáis cómo se pone una, que tampoco tiene más historia, perfecto. Y ya veis cómo el ventilador no queda totalmente pegado a la tapa, sino que tiene una pequeña separación para mejorar la circulación del aire, ¿vale? Vamos a poner el que queda, como ya digo, para que veáis realmente cómo se coloca, que no tiene más historia. Le ponemos el tornillo con lo que es la arandela, para que no nos colemos dentro de la pasta, para que no la rompamos, ¿vale? Y ahora cogemos y metemos el tope de goma entre el tornillo y el ventilador, ¿vale? No tiene, como digo, más historia. Digo, pongo los otros 3 anteriores, lo voy a poner así para que se vea bien. Digo, pongo los otros 3, abreviamos un poquito el vídeo y con que se vea uno no tiene mayor problema, ¿no? Aunque se vea uno de los tornillos cómo se coloca, ya digo que no tiene más historia, ¿no? Ahí se aprieta. Tenéis que tener en cuenta que aparte de hacerlo, tengo que intentar hacerlo de una manera que entorpezca lo menos posible el ángulo de la cámara, ¿no? Para que se vea lo mejor posible, que no haya ningún problema a la hora de decir cómo has hecho esto o cómo has hecho lo otro, ¿veis? Ya lo tenemos completo, ya tenemos fijado completamente el ventilador y la resistencia de silicona a la tapa, y así la tapa no va a sufrir tanto el calor de la resistencia de silicona. Lo que explicábamos el otro día, el calor evidentemente se va a desplazar por estos 4 tornillos, por estos cáncamos, a la estructura metálica del ventilador, que a la vez lo refrigerará, y ya prácticamente aquí no pasará nada de calor. El calor que tengamos aquí serán los 37-38 grados en lo que oscile nuestra incubadora. Y bien, ahí tenéis el esquema eléctrico, el esquema de conexiones, que es en lo que nos vamos a centrar ahora de nuestra incubadora. Te dije antes que da igual que sea chino, que sea portugués, que sea inglés, que sea de cualquier parte de Latinoamérica, que los funcionamientos de los termostatos evidentemente varían muy poco, donde más varía es en la programación, en las conexiones y demás, pero que en los modelos que estamos utilizando, en estos digitales, varía muy poquito. Como veis, estas 2 entradas con el símbolo de interruptor es la parte de relé. Esta es, digamos, nuestra resistencia y ventilador, porque los vamos a conectar en paralelo. Aquí tenemos la entrada 3 y 4, que si siguen los cables es donde tenemos la entrada de tensión. En este caso, aquí en nuestro país, en nuestra zona, son 220 voltios. Aquí hay hasta 250, ningún problema. Y aquí el relé toma las 2 conexiones para, evidentemente, la corriente entra por aquí, activa el relé y da corriente, da tensión a lo que es la resistencia y al ventilador, ¿no? Y aquí, NTC, entradas 5 y 6, es la sonda, no tiene mayor historia. Lo que sí digo una vez más, cuidado, especial atención a las conexiones, porque estamos jugando con bastantes voltios y cualquier cortocircuito, cualquier mala conexión puede ir al traste con nuestro proyecto incluso antes de comenzarlo. Lo que haremos es que, mirando este esquema, iremos señalando con bolígrafo la conexión que vayamos a hacer en cada momento, ¿vale? Así intentaremos no perdernos. De todas formas, ya después, en otro vídeo, el que venga después, a la hora de la calibración y demás, pintaremos en la pizarrita el modelo exacto del termostato. Ya digo que es un termostato de marca china, modelo de termostato, y por supuesto las conexiones. Nos pararemos un poquito más detenidamente en las conexiones, por si tú da la casualidad que encuentras un termostato como este, ya tienes el camino andado, porque vamos a explicarte detenidamente cómo es el tema de conexión y el tema de ajuste. Ya tengo el encendedor en la mano, o el mechero, como también le decimos por aquí, para hacer un nuevo agujero a lo que es el cable de 220 voltios, el cable que va a llevar la tensión a todo lo que es el circuito, ¿vale? Aquí hace mucho aire, pero quiero que terminemos todo el vídeo aquí, a ver si es posible calentarlo, si el aire nos deja. Y ya después lo primero que vamos a hacer es eso, montar el enchufe, el conector,
y la conexión a 220 es lo primero con lo que vamos a comenzar. Y te voy a decir la forma de que no se mueva prácticamente nada para que no le demos tirones ni cosas por el estilo. ¿Veis? Ya está marcado el agujero. Ahora lo señalamos un poquito más para agrandarlo, no mucho, lo justo para que nos quepa el cable de 220 voltios. Y ahora le haremos una especie de pasacable casero para que no sufra tirones ni nada por el estilo. Se lo vamos a poner ahí, aunque se lo puedes poner a la altura que tú quieras, no muy lejos, para que no haya demasiado cable colgando en el interior de la incubadora, que no haya más cable colgando del necesario, porque después todos son problemas, ¿vale? Ahora vamos a coger, como digo, el cable de luz, lo que le va a meter la tensión a la incubadora, y lo podéis cortar todo lo largo que queráis, dependiendo donde vayáis a ubicar la incubadora y si te pilla más cerca o más lejos un enchufe, el primero donde tengáis pensado ponerla y colocarla. Nosotros hemos cortado aproximadamente 1,5 metros y con esto pues le vamos a dejar también un trozo así para la conexión dentro de la incubadora a lo que es la parte del relé y la parte de entrada de 220 voltios. Entonces ahora vamos a acercar el plano y te voy a decir de cerca qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pelar los extremos del cable, esto tampoco tiene más historia, ya lo hicimos en la anterior incubadora, pero mira, nunca está de más verlo otra vez, así si alguien no quiere ver los vídeos anteriores, se ha incorporado ahora y se quiere ahorrar todo eso, aunque yo siempre digo que si tenéis tiempo, echar un vistazo a los vídeos de atrás porque hay parte de teoría muy interesante y mientras más se vea, pues más conclusiones se sacan y más cositas en clara tenemos, ¿no? Este es el extremo del cable y este por supuesto el conector, ¿no? Que no tiene más historia. Esto lo veréis en todas partes y ya digo, tiene 2 pins, uno para cada cable y no tiene más, ¿no? Pero hay otros con toma de tierra, ¿no? Que simplemente cogemos el cable de 3 hilos y uno lo dejamos para la toma de tierra, ¿no? En fin, hay que saber un poquito también de electricidad, evidente. Por eso muchas veces cuando hablo con algunos de vosotros a través de las distintas formas, a pie de vídeo, en el canal de Facebook o a través del correo electrónico, siempre me preguntan algunos, ¿crees que seré capaz de hacerla? Tú mismo te puedes contestar a esa pregunta, porque yo tampoco sé los conocimientos de electricidad que podáis tener, ¿no? Y ya digo que si nunca has puesto un enchufe, hombre, milagro tampoco hay. Si nunca has puesto un enchufe, por muchas cosas que yo te explique que dé porque tú la sabes, a lo mejor lo mismo no la sabes y metes la pata, ¿no? Por eso yo creo que uno mismo, cuando ve ya los vídeos, cuando ve las cositas, yo creo que viendo toda la información y sabiendo el conocimiento que uno tiene, yo creo que sabemos rápidamente si podemos o no podemos hacerla. También siempre están los amigos, ¿no? Los amigos están también para eso. Si quien no tiene algún amigo manita o electricista o que entiende un poco y que se le puede pedir ayuda en un momento dado cuando nos quedemos ahí un poco atrancados y que evidentemente también nos puede ayudar, ¿no? Siempre hay que echar mano de lo que más cerca se tenga en lo que nosotros creamos que no podemos o que no nos atrevamos, ¿no? Siempre podemos decir, pues mira, hasta ahí yo creo que puedo hacer, y si aquí no puedo hacer esto, pues tengo un amigo que yo sé que ese sí es capaz, ¿no? Eso nos pasa a todos y con todas las cosas, no solo con el tema de la incubadora. Vamos a quitarle la ficha esta, que no es otra cosa que una ficha que aprisiona el cable para que después, si hay tirones y demás, pues no se lo lleve todo la conexión y no se eche a perder y no tengamos que estar cada cierto tiempo reparando los tirones, ¿no? Los tirones, las tensiones excesivas, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Quiero mostraroslo, ya digo que no es una parte importante, podría pasarla, saltarla, porque diréis mucho, pues eso no tiene más historia y estamos ahí echando tiempo a una cosa que se entiende, ¿no? Pero ya digo, no todo el mundo a lo mejor está a este nivel, aunque parezca una tontería, y por eso, aunque sea otra vez, quiero volver a dejarlo claro aquí, a repetirlo, ¿no? Todas las veces que haga falta, ¿veis? Apretamos aquí y ahora ya le vamos a poner la otra cara del protector y ya tendremos el enchufe. Y ahora ya nos pasamos al otro extremo, ¿veis? Ya está el cable aquí aprisionado y ya, hombre, si le pegas un tirón fuerte, evidentemente por algún lado se dañará, pero así por lo menos está un poquito más protegido, ¿vale?
Ahora apretamos la carcasa, ahí, sin forzar, porque todo esto es material que no es muy fuerte, es pasta, como decimos por aquí, plástico duro, y tampoco nos podemos pasar, ¿eh? Simplemente que creamos que ya está medio en condiciones. Ahí, un último toque y ya tenemos el enchufe. Pues bien, ahora para pasar el cable vamos a hacer un pasacable casero, que no es otra cosa que hacerle un nudo y cerrarlo, y así evitaremos tirones también del cable hacia adentro. ¿Veis? Este nudo nos va a servir de tope a la hora de ponerlo aquí en la incubadora. ¿Veis? Metemos el cable por el orificio, ahí está, y ya tenemos aquí el nudo que nos va a servir de tope. ¿Lo veis aquí? Esto nos va a servir de tope. Pues ahora vamos a irnos al interior y le vamos a hacer otro nudo que nos va a hacer de tope aquí dentro, y tendremos una doble protección. Hacemos el nudo y lo deslizamos para que se quede lo más pegado posible a la caja. Vamos a hacerlo para que no haya tanto movimiento, ¿veis? Y así se quede lo más posible pegado a la caja. Mirad ahora, estos son los dos cables que hemos pelado para no perder más tiempo. Aquí hay 220 voltios, bueno, ahora no, si no me estaría dando calambre ahora mismo tocándolo, pero en fin, para que entendáis, aquí hay 220 voltios y vamos a colocarle esta ficha de empalme. ¿Sabéis por qué le vamos a colocar la ficha de empalme? Pues se la vamos a colocar porque la conexión de 220 tiene que tener una serie de empalmes que también nos tiene que llevar los 220 a las distintas conexiones del relé. Y a mí me ofrece más seguridad, más garantía las conexiones, los empalmes dentro de la ficha, que no después con cinta aislante y demás. Eso con el tiempo a 37, 38 grados en el interior se deteriora fácilmente y me gusta. Yo por lo menos lo prefiero hacer esos empalmes con esta ficha de conexiones, que es pequeña y que aquí esto va a sufrir menos deterioro mientras que esté bien hecho que no con cinta aislante. No quiero ni pensar que dentro se suelte algún cable y toque con algo metálico y ya tengamos el problema gordo. Ahí tenemos en primer plano el esquema eléctrico y te voy a decir cuáles son las dos primeras conexiones que vamos a hacer. Vamos a meterle primero en lo que son 220 voltios a la toma 3 y a la toma 4, que es la entrada de corriente, ¿vale? Este cable será uno y este cable será el otro. Vamos a llevar 220 directamente a las entradas 3 y 4, que son las entradas de tensión del relé. Como es tensión alterna, como es corriente alterna, no tiene polaridad. Puede ir uno a un lado u otro a otro, ¿vale? Aquí no hay ni positivo ni negativo. Ahí estáis viendo la regleta de conexiones del termostato y esta es la corriente. Esta es la regleta, la 3 y la 4. Aquí es donde vamos a meter los 220 voltios, ¿vale? Vamos a apretarlo y vamos a afianzarlo para meterle la corriente en la conexión 3 y en la 4. Ahí va directamente la entrada de 220 voltios en nuestro caso, porque aquí en España andamos ya con 220 voltios, ¿vale? Ahí está, apretamos los cables y ya tenemos aquí 220 voltios. ¿Qué ocurre? Que como aquí en 220 voltios van otras conexiones, pues vamos a dejar de momento, no vamos a apretarlo, que sepáis que van aquí, pero que como van otras conexiones, pues ahora las apretamos, ¿vale? No las vamos a cerrar para no tener que cerrarlo ahora y después volverlo a hacer, porque de aquí de 220 voltios también van a salir las conexiones para el relé. Pues bien, hemos hecho estas dos conexiones, a la 3 y la 4, directamente 220 voltios, power, y ahora vamos a conectar directamente una de las tomas de 220 voltios a la conexión 1 del relé. Va directamente, ¿veis? De aquí, del punto de unión, a la entrada 1. Ese será el siguiente cable que pongamos. Aquí tenemos el número 1, la conexión, la ficha de conexión número 1, y la vamos a poner si podemos. Vamos a aflojarla, creí que estaba, ahora está bien. Metemos el cable ahí y apretamos. Ahora, ojo con los pelillos que queden sueltos, que pueden producir cortocircuitos, ¿vale? Y ahora lo unimos con una de las partes que también lleva 220 voltios y esto irá a la ficha de empalme, a la ficha de conexión, a uno de los dos, ¿vale? Lo metemos ahí y ahora lo apretamos, ¿veis? Los cables quedan bien dentro y así hay menos riesgo de que se produzca un cortocircuito. Apretamos,
fuerte, pero sin pasar de rosca los tornillos, simplemente que queden bien afianzados. Tampoco hay que ser muy bruto y apretar más de la cuenta, porque entonces conseguiremos el efecto contrario. ¿Veis? Aquí tenemos ya 220 voltios, uno que va a la entrada de alimentación directamente y el otro que va directamente al relé, ¿vale? Lo explicamos viendo el esquema. Aquí está el esquema, ¿veis? Aquí hay una unión, entra 220 voltios tanto al número 3 como al número 1. Esa es la unión que hemos hecho en uno de los extremos de nuestra ficha de empalme. El 1 y el 3 van unidos aquí en este punto con la alimentación de 220 voltios que nos llega, ¿vale? Esta es la conexión que hemos hecho. Ahora la otra conexión que vamos a hacer es del otro extremo de 220 voltios, se lo conectamos directamente, ¿veis?, a lo que es la resistencia y el ventilador. Esto suponte que es la resistencia y el ventilador. Pues un extremo va directamente a la otra toma de 220 voltios. Ya hemos unido el cable que va a ir a lo que es el ventilador y la resistencia con el que lleva también 220 voltios. Pues la ponemos en la otra parte, en el otro extremo de la ficha de empalme, y pasamos a apretar y hacer la conexión. ¿Veis? Así es como quedaría. Ahora este cable que nos queda aquí suelto iría a la resistencia y al ventilador. Esa sería la entrada directa, la otra entrada directa de 220 voltios. Y bien, este es el cable que va a dar 220 voltios tanto a la resistencia de silicona como al ventilador, ¿vale? Al ventilador tiene los dos pins y para hacer los empalmes pues he puesto en cada pin una ficha de empalme y así nos buscamos más comodidad. Las fichas de empalme dentro nos dan más comodidad y más facilidad de trabajo, mejor que cables empalmados con cinta hiladora o cinta aislante, como se le suele decir en otros sitios. Por lo menos yo lo voy a hacer así, pero que no va a influir en nada si tú lo quieres hacer de otra manera, ¿vale? Ya digo, este cable va a dar corriente a uno de los dos extremos de la resistencia de silicona y a uno de los dos extremos del ventilador. Y una cosa que me preguntáis muchas veces es qué tipo de conector lleva lo que es la resistencia de silicona. La resistencia de silicona no se puede cortar. Si la cortamos, terminamos con la vida de la resistencia de la silicona antes de empezar a usarla. Este es el tipo de conector que tiene. Pues pedimos un conector macho para esta cajita, para este tipo de conector hembra, y no es otra cosa que este. Y también es muy fácil de usar. Se mete el cable, tiene aquí un orificio, pues en este pequeño orificio es donde tenemos que meter la punta del cable, y una vez que lo presionemos dentro de la resistencia de silicona, pues ya no se saldrá, ¿vale? Eso es lo único que hay que hacer, ¿ves? Se le dobla un poquito la punta y ahora la punta, ¿veis?, se mete dentro del agujero. Así es como se pone un conector para el cable de silicona. ¿Veis? Así queda, no tiene más historia. Este es el conector que se utiliza para lo que es la resistencia de silicona, ¿veis? Y ahora ejercemos presión, apretamos fuerte porque tiene que quedar bien fuerte, y esta es la conexión para la resistencia de silicona. Ahora lo uniremos con este y lo pondremos en uno de los extremos del ventilador y así daremos corriente a la vez al ventilador y a la resistencia de silicona. ¿Veis? El ventilador y la resistencia de silicona, que viene con este simbolito aquí, que es donde vamos a conectarlo, pues viene por aquí, se une al cable de 220 voltios que a su vez va al conector 4. Esa es la conexión que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer la otra, que es más simple, que es el otro extremo de la resistencia de silicona y el ventilador, lo llevamos directamente a la conexión 2 del relé. ¿Veis? Aquí tenemos el otro conector para el otro extremo de la resistencia de silicona, que lo vamos a conectar, espero que sin más problemas. Apretamos porque tiene que costar trabajo, eso tiene que quedar ahí a presión. Ahí está, ya está conectado. Lo uniremos con el cable que va al otro extremo del relé y a la vez al ventilador. Y ya tendremos la última conexión antes de pasar a la sonda. Las más importantes, porque aquí es donde se pueden producir los cortocircuitos si no tenemos muy en cuenta dónde llevamos los pasos, las corrientes de 220 voltios. Después la sonda no tiene polaridad, da igual que uno vaya al otro, son dos conectores, uno para cada sitio, y se acabó la historia. Ahí no hay complicación ni problema ninguno. Aquí es donde está todo el problema.
De todas formas, cuando ya esté la incubadora completamente terminada, cogeremos nuestra pizarra y explicaremos uno a uno de nuevo las conexiones y el ajuste de este termostato. Ya más adelante miraré el modelo, qué modelo es, y lo explicaremos detenidamente por si alguien quiere utilizarlo en otro tipo de incubadora o en otro proyecto. Así, por lo menos, ya lo conocerá un poquito. Vamos de nuevo a la conexión del relé y en el extremo que nos queda libre, ahí metemos el cable. Si nos deja, por supuesto, el cable que nos va a dar corriente a ventilador y resistencia de silicona, ¿vale? Ya está, aquí está el cable de la resistencia de silicona, los unimos, una unión normal, y ahora la introducimos en el ventilador, ¿vale? En el extremo del ventilador. Quiero que se vea, a ver cómo lo hago, ahí. Lo metemos en el otro extremo del ventilador, ¿vale? Y ya quedan las dos uniones completamente hechas. Esa es la última de las uniones que llevan 220. Ya tenemos el cableado, las conexiones a 220 voltios, tanto de entrada directa al termostato como a la parte de relé. Ya vamos atando los cables con una brida o con cualquier otro método que tú tengas para que no estén los cables tan separados y cada uno por su parte, ¿no? Ahí ponemos una. Y ahora vamos a poner otra en este extremo para la entrada a relé, para que estén los cables un poquito más unidos. Y la sonda, pues ahora explicaremos lo que puedes hacer con la sonda, ¿vale? Cortamos y cortamos aquí y ya por lo menos queda de otra manera. Ahora vamos a pasar a la sonda, para eso ya tenemos que ver la caja y cortar el cable a la medida. Vamos a dejar un cable cortito, ¿vale? Te voy a decir otra cosita. La tapa, ya que esto va a desprender mucha calor, mucha temperatura, si eres más manitas puedes hacer un enjaulado con tela metálica a lo que es el termostato y la parte de la resistencia de calor con tela metálica de cualquier diámetro para que no te dé o si alguien quiere tocar algún pequeño lo que sea, se evite quemaduras, ¿no? Tampoco tiene más historia, simplemente hacer el habitáculo a medida y atornillarlo en los extremos para que esto quede un poco aislado, ¿vale? A la hora de que tú quieras mirar la incubadora y la dejes encima de la mesa de esta manera. Si está protegido tampoco va a venir mal, ¿no? Ahora vamos a la conexión de la sonda. Como veis, está aquí los dos extremos, no tiene otra historia. En la conexión 5 y 6 es donde va la sonda, uno a cada lado, y la vamos a dejar cortita, a una altura prudencial que no llegue a la altura de los huevos, para que cuando quitemos la tapa pues ni se doble ni sufra con tanto movimiento de abrir y cerrar con el paso del tiempo, ¿no? Ojalá que con el paso de los años. Aquí estamos delante de las instrucciones del termostato. Es lo primero, echarle un vistazo tranquilo y no ponernos manos a la obra hasta que no estemos segurísimos de que tenemos una ligera idea de por dónde van los tiros. Ahí tienes las instrucciones, están en inglés, y vamos a entrarle al termostato. Pues primero tienes arriba, como ves, HC, hay que seleccionar entre frío o calor. Nosotros evidentemente utilizamos para incubadora la parte de calor. Después imagino que D será la diferencia que le queramos dar para el funcionamiento de trabajo del termostato. Es un termostato chino, es un termostato decimal, se puede graduar décima a décima. Después tenemos los parámetros LS y HS, ahí marcamos la temperatura máxima y la mínima, y sobre eso tiene que ir en teoría el funcionamiento de nuestro termostato. Lo pondremos sobre 37-38, que lo mueva prácticamente en esos parámetros, o ahora cuando nos metamos manos a la obra, si le queremos dar en vez de un grado, medio grado de margen, pues también se lo podemos dar, ya lo decidiremos sobre la marcha. Después tenemos PV, que creo que son los minutos de retardo que se le da al termostato después de un apagón. Viene muy bien porque si estás en un sitio donde hay cortes frecuentes de luz, ya sabes que a la vuelta puede haber picos de tensión que se cargan pues todo lo que estuviera enganchado a la red. Esto nos sirve para darle, por ejemplo, unos 2-3 minutos de retardo, y así una vez que se restablece el fluido eléctrico, pues el termostato no arranca hasta que ya prácticamente la red está estabilizada, ¿no? Se suele utilizar para eso. Y la parte más interesante, que es a la que tenemos que prestar mucha atención, abajo de las instrucciones, CA, es donde vamos a calibrar la sonda, donde vamos a ajustar, darle el toque final
a nuestra incubadora una vez que tengamos ya recogido los datos de temperatura con los termómetros que vayamos a meter dentro y demás, ¿no? Como veis tiene más menos 10, quiere decir que podemos compensar a la sonda pues los grados que tenga de más o de menos dentro de donde irán situados los huevos para corregir el termostato. Ahí tenemos, como veis, las instrucciones, siempre hay que tenerlas por delante, sobre ellas vamos a trabajar y vamos a comenzar, antes que nada, a conectar el termostato y después ya vamos a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos el termostato, lo hemos conectado y lo primero que hay que ver es si está en modo frío o en modo calor. Yo creo que está en modo calor porque está en 28 y poco a poco va subiendo la temperatura, como veis, con 5 y así con 6 progresivamente. De todas formas lo comprobamos. Damos a la tecla S, que es donde están todas las funciones, y como veis está en 40. Vamos a bajarlo a 38 en un principio y después vamos encontrándonos si lo que estamos haciendo está bien o mal, y si no después retocamos. 38 y salimos. Por lo pronto le hemos marcado que el tope es 38, ¿vale? Vamos a asegurarnos, pulsa la misma tecla y se deja pulsada para que podamos acceder al menú, ahí está, HC, pulsamos otra vez, correcto, está en H, calor, ¿vale? Ahora vamos con la D, buscamos, dejamos pulsado, la D, el diferencial, ahí está, pulsamos, está en 2, vamos a dejarlo en 1, vamos a dejar que nuestra incubadora varíe 1 grado de 37 a 38, ahí lo tenemos. Vamos ahora con los parámetros LS y HS, no sé si LS o L5, pero en fin, vamos con él, pulsamos, se nos ha ido el menú, no pasa nada, lo buscamos de nuevo, HC, D ya lo hemos ajustado, L5, pulsamos y tiene menos 50, lo vamos a poner en 37, pero claro está 37 positivo, estaba en menos un montón, vamos dando hasta que recuperemos la posición que queremos encontrar. Aunque si hubiéramos empezado al contrario, yo creo que hubiéramos terminado hasta antes, pero no pasa nada. Buscamos tranquilamente. Estoy viendo que la cámara se desenfoca un poquito cuando meto la mano. Esperemos que pese a todo se siga viendo bien las imágenes. Seguimos buscando, mientras tanto evidentemente el ventilador está funcionando y la resistencia de silicona exactamente igual, está ya en pleno funcionamiento. Ahí está, vamos ahora ya a entrar en los positivos y vamos a buscar 37, ¿vale? Es el parámetro LS, después buscaremos HS o H5 y lo pondremos en 38. Después lo dejamos funcionando un rato y vemos si está bien el ajuste, evidentemente. Y una vez que hayamos comprobado que el ajuste está bien, pues entonces ya probamos a meter el vasito con agua, con el higrómetro dentro y la temperatura, y probamos mientras tanto a ver en qué temperatura y en qué humedad se pone. El plástico varía un montón referente a la incubadora que hicimos antes en un congelador, ¿vale? El plástico se comporta de una manera totalmente diferente, yo diría que muy diferente, ya no solo no en el apartado de que no retiene la temperatura, sino que la humedad, como digo, se comporta de una forma muy diferente. Yo ya hacía tiempo, mucho tiempo que no hacía una incubadora de este tipo en un recipiente, en una caja de plástico, y la verdad, como digo, es que dan muy buenos resultados, pero si queremos hacernos una incubadora para utilizarla mucho y con mucha frecuencia y con grandes cantidades de huevos, pues mejor es coger otro material, ¿no? Ya estamos llegando, 36, 37. Buscamos ahora el otro parámetro, H5, y buscamos 38. Creo que era así o al contrario, pero ya te digo, ahora cuando la dejemos funcionando un rato saldremos de duda. Vamos a hacer el ajuste, este primer ajuste, y por lo demás ya después
el apartado de calibración lo llevaremos a cabo cuando la incubadora esté funcionando unas 4 o 5 horas, que vayamos viendo. Aquí tenemos esa ventaja que podemos ir viendo el higrómetro y el termómetro mientras que la incubadora está funcionando. Eso es una ventaja porque no tenemos que abrir la caja y evidentemente haremos que no se escape el calor y evidentemente también la humedad de golpe. Quiero decirte que la íbamos a hacer del tirón semiautomática, iba a hacer una rejilla para desplazar los huevos, pero eso se la colocaremos a última hora para finalizarla del todo. ¿El por qué? Porque hemos pillado unos huevos de gallina, que es con lo que vamos a hacer la prueba, y no me da tiempo a terminarla antes de que me traigan los huevos, ¿no? Por eso vamos a hacerle el volteo totalmente manual y ya sobre la marcha después, ya cuando finalicemos el proyecto, veamos cómo sale la cosa, el porcentaje que saca y demás, pues haremos la rejilla y la colocaremos. Voy a hacer una cosa, voy a cortar para no estar tanto tiempo y ahora la ajusto a 38. Bueno, ya tenéis ahí el termostato funcionando, hemos ajustado ya la incubadora. Hemos estado un montón de tiempo ahí dando con el dedo hasta poner las dos funciones en 37 y 38. Evidentemente, mientras tanto, fíjate la temperatura que ha cogido el termostato. Ahora tendrá que perder esos grados que ha ido cogiendo mientras hemos estado con el ajuste, evidentemente. Y ya después vamos a ver si se maneja en los parámetros que le hemos dado. Entre 37 y 38 grados, que es el trabajo de funcionamiento sobre el que vamos a tenerla. Después ya, una vez que vea si está funcionando bien, daremos parte del ajuste de este termostato terminado, solo parte, y después entraremos en la calibración. Pero antes, pues la dejaremos funcionando 4 o 5 horas, ya habré metido un vasito con agua pequeño y un termómetro higrómetro digital y uno de mercurio que voy a meterle también porque siempre me da más garantía, por lo menos me da más confianza el de mercurio. Y ya después, en base a los datos que saquemos tanto de humedad y temperatura, pues ya evidentemente retocaremos el termostato y colocaremos un recipiente de agua con el que estemos seguros o casi seguros de que nos da el 60% de humedad. Lo quitaremos de la base y lo pondremos en un lateral, como siempre hacemos, en una postura un poco más alta, para que los pollitos no corran riesgo de ahogarse y para que no ocupe espacio en la bandeja de los huevos. Mientras más espacio tengamos, claro está, más huevos podremos meter. Ahí está bajando de temperatura, vamos a ver si funciona correctamente. Tiene que saltar, ahí está, a los 37. Parece que el ajuste está bien, los parámetros que hemos retocado en el termostato van funcionando. Y ahora vamos a esperar a que llegue a 38 y esperar a ver que se desconecta la incubadora. Con eso ya habremos terminado de ajustar la primera parte. Este termostato chino tiene 4 teclas. Las de los extremos, pues para arriba o para abajo, otra tecla de encendido, la de la izquierda en la parte inferior, y una que pone S donde se accede a todo el menú, ¿vale? Son prácticamente muy intuitivos y muy fáciles de ajustar siguiendo pues los parámetros que normalmente se suelen seguir en cualquier termostato. Son muy normalitos y ya los he probado en otra ocasión, aunque no este modelo, y dan muy buenos resultados, como te digo. Esperamos a ver cuando llegue a 38 qué hace, y si se desconecta ya está la primera parte hecha. Como veis es decimal, va subiendo décima a décima, es otro punto a su favor. Lo podríamos haber programado solo a medio grado de corte y hubiera ido más exacto, pero ya digo, ahí está, se ha cortado ya. Como digo, la primera parte la podemos dar por concluida. Ahora lo que voy a hacer es meter, como digo, un termómetro higrómetro digital, y de apoyo voy a meter también un termómetro de mercurio, y vamos a ver la lectura que nos dan. Una vez que tengamos claro qué temperatura y qué humedad nos marca dentro, vamos al parámetro de ajuste de calibración de lo que es el termostato, y con eso ya tendremos la incubadora lista para su funcionamiento. La prueba, como digo, la vamos a hacer con una serie de huevos de gallinas que nos van a traer y vamos a ver si funciona. Por lo pronto no ha quedado muy fea, no ha quedado muy mal, llamativa, y como digo, para personas que sacan de vez en cuando, esporádicamente, es una incubadora que te puede dar muy buenos resultados y te puede sacar más de un apuro en el caso de que utilices, por ejemplo, gallina
para incubar, y si te pillas huevos de cualquier procedencia y no tienes gallina cloaca, pues mientras tanto, mientras la gallina se queda y demás, pues puedes tener los huevos aquí incubándolos y no pierdes ningún día y no pierdes tampoco la oportunidad de sacar esa especie. Y aquí la tenemos funcionando, la hemos cambiado de sitio, muchos cambios de sitio en este vídeo, y es que aquí es donde definitivamente la vamos a poner para incubar los huevos de gallina, y por eso vamos a hacer el ajuste aquí en este mismo sitio. Como veis, va subiendo poco a poco de temperatura, está en 36,9 y mira dentro ya. Dentro hemos colocado este termómetro, es un termómetro de mercurio para contrastar los datos que nos dé después ese otro termómetro, que no es otra cosa que un termómetro higrómetro digital. Tiene ahora mismo 35,3 y una humedad relativa de 34. Le he puesto aquel vaso que veis al fondo de plástico. Vamos a ver si con ese vaso estamos rondando los 50-60% de humedad relativa, o por lo menos que nos dé casi exacta ya para darle el último retoque. Y ya digo, en cuanto esté funcionando unas 4 o 5 horitas, que el habitáculo ya esté en pleno funcionamiento, que los termómetros ya nos ofrezcan unos valores más o menos de garantía, pues entonces ya la calibraremos, que también grabaremos esa calibración, y ya la dejaremos funcionando otras 2 o 3 horas para ver si ya, una vez calibrada, da los parámetros que necesitamos, y ya después pues meteremos los huevos. Ahora mismo el termómetro de mercurio va subiendo más lento, no sé si se verá en la cámara, tiene ahora mismo 34 grados, mientras que el termómetro digital va por 35,2. Ya digo que hasta que el habitáculo no coja ya una temperatura más o menos estable, que ronde entre 37 y 38, evidentemente no podremos sacar la lectura que queremos sacar de esos dos termómetros. No hay que correr. Es importantísimo que la calibración la hagamos con toda la tranquilidad del mundo, y claro está, la humedad relativa necesita un tiempo también funcionando para que el agua se caliente y llegue a su punto máximo de evaporación, ¿no? Para tener la humedad ya más controlada, más exacta, que es hasta que no esté ahí no podemos sacar esa conclusión que necesitamos. Por eso, como digo, en muchos vídeos lo digo, y en este no quiero ser menos, hay que tener paciencia, y sobre todo con la calibración mucho más, porque todos los resultados de nuestra incubadora, o por lo menos la mayor parte de los resultados que queramos obtener con ella, van a depender y mucho de esto que vamos a hacer a continuación, y es la calibración de nuestro termostato, la calibración en definitiva de nuestra incubadora. Como veis, funcionando en condiciones este termostato. Ahí lo veis, 37,4, con 5 dentro de poco, y así hasta llegar a los 38 grados, que es la temperatura que le vamos a poner de corte, y con la cual pues casi siempre acostumbro a poner. Lo ideal sería 37,8, pero ya digo, yo soy de los que prefiere redondear y dejarla en 38. Han pasado ya 4 o 5 horas aproximadamente, calculo yo que han pasado desde que metimos los dos termómetros, el de mercurio y el digital, y higrómetro también a la vez, con su vaso de agua, y es hora de recopilar información. Pues como veis, la temperatura que marca es 36,3 y un 50% de humedad con ese vasito de agua que le pusimos. Lo veis al fondo, un vasito de plástico. Quizás le pongamos un vaso un poquito más ancho de boca, ¿vale? Para que tenga ese 10% de evaporación, y teniendo en cuenta que ahora mismo está en el suelo y que lo vamos a poner un poco más alto, por lo que la temperatura será un poquitín mayor. Yo creo que con eso el problemilla de la humedad, ese 10%, lo conseguimos muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos el termómetro también que metimos para tener más datos, el termómetro de mercurio. Y el termómetro de mercurio marca un pelín menos, pero prácticamente casi nada, que el digital. Están por ahí a la par. Habrá adentro, sacando una media de los dos, unos 36 grados. Y queremos ponerla, por lo menos en mi caso me gusta ponerla a 38, lo que quiere decir que vamos a compensar el termostato, vamos a calibrarlo para darle esos 2 grados que aquí tenemos el termostato. Vamos a proceder a calibrarlo.
ahora mismo estoy solo, no tengo cámara, así que sabréis disculparme si se desenfoca un poquito o pasa cualquier cosa. Y la calibración iba en CA. Vamos a darle a la tecla de menú, vamos a dejarla pulsada. Ahí tenemos ya. Vamos a navegar por todo lo que son las letras que nos suenan ya prácticamente. Ahí tenemos CA. Le damos y está en 0. Tenemos que quitarle 2 grados para que lo compense el termostato y así se nos vaya hasta los 38, que son los que buscamos, ¿vale? Ahí están los 2 grados. 2 grados de menos, ahí está, y ya está prácticamente hecho el ajuste. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a ver el funcionamiento y dentro de otras 4 o 5 horas pues veremos a ver lo que ocurre, si ya está en los 38 grados que necesitamos y por supuesto si hemos conseguido la humedad que también necesitamos. Bueno, en lo que al agua se refiere, en la humedad veréis. Teníamos este vaso metido, ¿no? Con este hemos conseguido el 50% de humedad. Pues ahora nos centramos en este. Como veis, el diámetro es mucho mayor, ¿vale? Que es lo que nos sirve, no que el vaso esté más lleno de agua o menos lleno de agua. El diámetro, la superficie de evaporación, como veis el diámetro es mayor y aparte va más pegado a la resistencia, pues con eso vamos a conseguir casi con toda seguridad el 10% más de humedad relativa que necesitemos para que el marcador, el higrómetro, se vaya al 60%. Si el ajuste que le hemos hecho al termostato nos da los 2 grados de más y la humedad nos sube el 10%, estará lista la incubadora ya para comenzar la prueba que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Aquí está el primer plano de nuestra incubadora, ya estáis viendo los huevos dentro. 12 huevos vamos a incubar en un principio. Unas cuantas novedades, pues deciros que fijaros cómo ha cambiado la cosa, que con un vaso pequeño teníamos poquita humedad, no llegábamos, y dije, bueno, poniendo uno más ancho conseguimos el 60%. Pues bien, metiéndole los 2 vasos nos quedamos en un 50 y poco, 54-55% de humedad, que es con lo que vamos a incubar esta docena de huevos de gallina. Ya te digo que el plástico es más impredecible y cuesta más cogerle lo que es el punto, como decimos por aquí, ¿no? El comportamiento, para que nos entendamos, ¿no? Los huevos, pues también hay novedad, y vamos a meter 2 docenas de 2 personas diferentes. Al final nos ha fallado una y bueno, esta persona le dije que cada uno marcara lo suyo, le hizo una raya a todo alrededor para distinguirlo supuestamente de la otra docena, pero al final en vez de 24 van a ser 12 huevos que nos van a servir de sobra para hacerle la prueba a nuestra incubadora. La temperatura, pues sí, la hemos dejado más o menos ahí entre 38 y 38,1 grados, que es la temperatura que a mí me gusta programarle a mis incubadoras para sacar. Y nada, vamos a hacerle el seguimiento. Comenzamos a partir de hoy. También decirte que los vasos tenía pensado ponerle 2 bridas para ponerlo a mitad de altura, pero como tenemos pocos huevos, como son 12 y hay sitio de sobra, pues los he dejado ahí en la esquina. Ya en un futuro pues se subirá cuando le pongamos la rejilla para hacerla semiautomática. De momento pues nada, le haremos un seguimiento, haré digamos 3 o 4 cortes a medida que vaya avanzando el tiempo, y a esperar y a cruzar los dedos. Vamos a ver lo que ocurre con esta docena. Una semana de incubación, está todo bien, parece que está todo bien, no hay que lanzar tan pronto las campanas al vuelo. Todo normal, la temperatura rondando los 38 grados y la humedad más o menos ahí entre el 50 a 55%. Intentaremos subirle a lo mejor un poquitín la humedad o a ver lo que ocurre si se va estabilizando. Estas incubadoras dependen mucho del tiempo que haga fuera, ¿no? Porque no aíslan lo suficiente del exterior, y según nos vayan apareciendo los días, pues ahí va oscilando la humedad, ya digo, en un 50-55%, cosa que, bueno, he incubado más de una vez con esa humedad relativa y no ha habido problema. Vamos a esperar en esta y salimos de duda también en esta prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora. Aquí estamos haciendo el seguimiento a la incubación de los 12 huevos todavía, ya queda muy poquito para los nacimientos y de momento sigue todo perfecto. La humedad ha subido un poquito,
Ahora mismo marca 44, pero porque acabo de abrirla para echar un vistazo dentro, que no haya olores raros ni cosas por el estilo. Y la temperatura pues en torno a los 38 grados. Todo ok de momento. Esperemos que haya suerte, que haya salido todo bien y esperemos que tengamos algo bueno que contar dentro de poco. Por cierto que estamos ya, nos falta poco para ver si funciona nuestra incubadora o no. Se me ha olvidado decírtelo en los cortes anteriores, te lo digo ahora. Como no le hemos puesto el volteo semiautomático, o sea, la rejilla con un manguito por fuera para poder desplazar los huevos y no tener que abrirla, pues se contaba con ese agujerito para la renovación de aire, cosa que al final no sucedió. Entonces, para hacer esta prueba decidimos hacerle, lo veis, un pequeño agujerito aquí y otro en el otro extremo, en la otra punta. Y bueno, eso nos sirve junto con el aire que se escapa entre las ranuras en la parte de arriba de la tapadera, hace que creamos que sea suficiente para la renovación del aire en el interior. Algo muy importante, y por eso no quería dejar que se me escapara esa cosilla que tenía ahí, ¿no? Supuestamente al hacerle un agujero para hacer el volteo semiautomático, con eso lo iba a dar por suficiente, pero como no le hemos instalado el volteo semiautomático, la rejilla, pues he preferido hacérselo y curarnos en salud. Por eso también te lo digo, es importantísimo que haya renovación del aire y no quería dejarlo pasar por ahí. Pues bueno, esperemos que el siguiente corte sea para dar buenas noticias y que haya resultados, o por lo menos estén los huevos a comenzar ese picaje. Aquí estamos ya haciendo una grabación más, ya le quedan horas y ya aparecen los primeros huevos picados. No sé si ese que está en primer plano se podrá apreciar bien a través del plástico de la caja, pero yo creo que sí. Ahí hay uno, aquellos dos de la otra punta también están, y allí en aquel extremo, el que está debajo del vaso amarillo, también está picado. He contado 4 creo en estos momentos, parece que la cosa va bien. Ya a lo largo de estas 12 próximas horas pues imagino que saldrán todos los que estén para salir. Y una novedad, no subía prácticamente del 40 y tantos % la humedad y le he añadido otro vaso de agua más para que así la humedad suba. Ahora porque he abierto en un momento la incubadora para echar un vistazo, pero con estos 3 vasos pues ya está cerca del 70 y tantos % que nos sirve de sobra para los últimos días, para facilitar la salida del cascarón, ¿no? Esa elevación de la humedad. Imagino que eso ya lo hemos hablado muchas veces, lo habéis consultado muchas veces y ya sabéis que los últimos días siempre conviene aumentar un poquitín la humedad. Hay que saber buscar soluciones a medida que va la incubación avanzando, y si nos faltaba humedad, pues para eso tenemos el higrómetro marcando la que tenemos, y si necesitamos más, otro vaso de agua y ningún problema. Repito, hay que ir buscando soluciones mientras vayamos acumulando días e intentando que los parámetros estén en los límites. Temperatura 37,5, 38 y la humedad, pues como digo, la que tiene que ser ya en la recta final de la incubación. Vamos a ver qué nos sale de estos 12 huevos que hemos metido para hacer la prueba a nuestra incubadora en caja de plástico, y nada, seguiremos mirando a ver qué pasa. Aquí estamos y mira cómo se empiezan a ver ya resultados. 2 pollitos fuera ahora mismo, algún que otro picado también por ahí. Ahora a continuación lo que voy a hacer es sacar los cascarones de los huevos, echar un vistacito por encima y bueno, a seguir esperando. No me ha dado tiempo ni siquiera a ponerle un papel o un cartón o algo en la superficie para que se resbalen menos y tengan menos problemas para andar. Ya lo vamos a tener que dejar así para molestarlo lo menos posible. Y esperaremos a que nazcan los que tengan que nacer para verlos todos dentro de nuestra incubadora casera y después sacar conclusiones como cada vez que realizamos un nuevo proyecto, ¿no? Parece que no va mal la cosa. De momento son 2, repito, hay algunos picados, he visto así por encima unos 3. Vamos a ver qué ocurre.
Aquí estamos de nuevo en este otro corto y la familia sigue aumentando. Tenemos más nacimientos, hemos esperado aproximadamente, calculo que una hora, aproximadamente una hora, hora y media. Y ahí vemos que son 5 y también se pueden ver algunos huevos como este, no sé si se podrá apreciar bien, que está picado, por ejemplo. Allí al fondo voy a meter zoom, ahí se ve otro que también está picado. Vamos a esperar acontecimientos, pero la cosa la verdad es que está saliendo muy pero que muy bien. De momento hay 5 pollitos fuera y he visto así por encima que hay 2 huevos picados. Ahora le echaré también otro vistazo y dentro de otro rato volveremos a mirar y volveremos a sacar conclusiones de cómo va la cosa. Pues bien, voy a cambiar un poquito de plano, voy a coger ahora imágenes desde el lateral por variar un poquito, pero sigue subiendo la cuenta. La verdad es que quedan 1, 2, 3, 4 huevos sin salir, por lo tanto tiene que haber 8 pollitos por descarte, ya que fue una docena lo que incubamos. Y en fin, seguimos adelante, seguimos evidentemente esperando porque todavía aparece algún que otro huevo picado. Creo que hay 2 picados y 2 sin picar. En fin, vamos a ver ya resultados. Esperaré en esta ocasión un rato mayor para dar tiempo a ver si sale por lo menos aquel de la esquina, que parece que está más adelantado, y este que está aquí cerquita, que está pues todavía por empezar el trabajo, ¿no? Ha hecho el agujerito primero, pero mientras le da la vuelta y demás todavía le puede quedar un buen rato. Buena señal, vamos a ver qué ocurre. Bueno, he grabado nuevamente porque me he equivocado, no son 8 pollitos, quedan 5 huevos, 2 aquí. Allí pegado al vaso del agua naranja rayas negras hay otro, evidentemente este, 4 y este el quinto. Por lo tanto hay 7 pollitos y quedan todavía 5 huevos. Hay 2 picados, como digo, dentro de un rato vamos a volver de nuevo a la incubadora y vamos a ver qué nos encontramos. Ya digo que por lo pronto no va nada mal. Y qué buena sorpresa cuando hemos mirado de nuevo. 9 pollitos, nos quedan 3 huevos todavía por salir. Hay uno que parece que está empezando a picar, pero de momento ya con esto, bueno, increíble. Y contentísimos de ver esta mini incubadora totalmente llena de pollitos, como podéis ver. Tenemos que tener ya cuidado porque ya están en una altura que se están moviendo mucho y no quiero ni pensar que alguno cayera en alguno de los vasos de agua. Así que lo que vamos a hacer ya es poner los pollitos en otra parte, quitarlos de la incubadora, esperar a ver si saliera alguno más y evidentemente ir sacando conclusiones. Yo desde luego las puedo decir ya que buenísimas, yo me conformaba con esto, pero como digo, viene uno que está empezando a picar. Voy a esperar un poquito más a ver si saliera de aquí a una hora y si no, pues por seguridad, por los pollitos, voy a quitarlos de la caja. No vaya a ser, como digo, que caiga alguno en el recipiente de agua, que vaya lástima más grande sería. Solo de pensarlo, bueno. Así que vamos a esperar, pero de momento el resultado está siendo fantástico. Y bien, yo creo que podemos terminar ya aquí. Ha salido el pollito que estaba comenzando a picar el huevo en el último corte. Y ahí quedan esos 2 huevos que yo pienso que no van a salir siquiera ya a estas alturas. Lo que sí vamos a hacer es, después, para sacar conclusiones, pues romperlo y ver qué es lo que ha pasado en esos 2 huevos, para sacar conclusiones de si estaban con pise o no, o si está el pollito, el embrión a medio formar, o en fin, para sacar conclusiones del todo. Pero bueno, el resultado, yo estoy contentísimo con los huevos que hemos metido en esta incubadora, evidentemente huevos de mucha calidad y que nos han dado el resultado que habéis podido comprobar. En fin, otro proyecto más finalizado, otra incubadora más. Aquí vamos a seguir, por supuesto, en Incubadoras Caseras Adelante, explicándote, o por lo menos intentándolo, todo lo posible para que te dé también a ti en tu casa buenos resultados. Aquí tenemos la incubadora que tan buenos resultados nos dio después de acabarla con los huevos de gallina que le metimos, con esa docena de huevos de gallina, y como digo, con muy buenos resultados. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de adquirir, de pillar 5 docenas de huevos de codorniz y dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerle otra prueba, en este caso ahora con 5 docenas de huevos de codorniz, y vamos a ver si se porta igual de bien que con los huevos de gallina. Vamos a ver si fue casualidad
o repetimos el éxito o por lo menos parecido, porque superarlo va a ser difícil, pero en este caso con una incubación más corta, como es el caso de los huevos de codorniz. 18 días por delante, vamos a hacer un seguimiento. Y aquí los tenemos preparados, los huevos de codorniz bien embalados en sus hueveras, unas hueveras protectoras que algún día hablaremos de ellas porque permiten hacer envío a larga distancia a otras zonas e incluso a otros países, protegiendo el huevo. Eso sí, no hace milagro, pero mientras que los mensajeros cuiden el paquete, los huevos llegan a su destino sin ningún problema. Pero como digo, hablaremos más detenidamente en otro vídeo. Aquí vemos los huevos. 5 hueveras, 5 docenas de huevos de codorniz que nos servirán para continuar haciendo ese seguimiento a nuestra incubadora, la segunda que realizamos completamente aquí en nuestro canal. Ya incubamos en una ocasión y también nos fue bastante bien huevos de codorniz. Recordad, el periodo de incubación pues son 3 días menos que los de gallina, aproximadamente 17-18, dependiendo de la temperatura, podemos ganarle esas 12-24 horas. Y bueno, no varía prácticamente las condiciones, igual que lo de las gallinas, ¿no? Yo normalmente la incubadora la tengo sobre unos 38 grados y la humedad relativa tampoco varía. 60% le voy a dejar también durante prácticamente toda la incubación. Intentaremos darle, a ver si es posible por tiempo, 3-4 volteos al día, pero sí asegurando 2 volteos, uno por la mañana y otro por la noche. No es lo más óptimo, pero como digo, vamos a intentar a ver si le podemos dar 3 o 4 volteos, que es lo que necesita. Y como veis, la incubadora la tengo pues totalmente llena de agua hasta obtener el 60%, los termómetros buscando que la temperatura sea la ideal. Es lo que hay que hacer, por lo menos yo lo hago en cada una de las incubaciones que empiezo. ¿Veis? 64% de humedad, perfecto. Y prácticamente 37 grados de temperatura, porque ahora mismo está apagado y evidentemente está en la transición de descenso de la temperatura. La transición que yo más o menos manejo pues está entre los 37-38 grados y se podría ajustar más, dejarlo por ejemplo a 0,5 grados, pero como para las gallinas, para las codornices de la familia también de las gallináceas van perfectamente, pues ese medio grado de más significa más ahorro de temperatura y menos desgaste del termostato, porque las transiciones así son un poquito más largas, teniendo en cuenta que el plástico aísla muy poco la temperatura. Pues compensamos, intentamos compensar un poquito para mirar por nuestra incubadora. En esta ocasión, para la incubación, voy a preparar una bandejita de estas de cartón que nos va a servir para que los huevos estén más concentrados justo en el centro de la incubadora y no estén desperdigados por todo el espacio. Le voy a poner ya también, ya aprovecho, le pongo un papel rugoso de cocina para que en el caso de que nazcan y salga todo bien, pues tengan más sujeción a la hora de intentar dar sus primeros pasos. No quiero que me pille de improviso como me pilló cuando hicimos la prueba de huevos de gallina y al final los tuve que dejar por no molestarlos ya, porque ya prácticamente estaban naciendo, y en esta ocasión lo vamos a hacer así. Verás cómo la bandeja va a quedar justo en el centro y las 5 docenas de huevos de codorniz pues estarán todos reagrupados justo en el centro de la incubadora. Ahí están las 5 docenas ya colocadas en la bandeja. Me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito más de espacio para poder mover, deslizar mejor los huevos, pero bueno, yo creo que valdrá. Prefiero que tenga un poquillo de problemas así, como veis, a la hora de mover los huevos, que no que queden más desperdigados por la superficie de la incubadora. Así, en este rectángulo, me aseguro que, bueno, la incubadora va bien, ¿no? Pero mientras más concentrados en el mismo sitio estén los huevos, me da más garantía de que la temperatura va a ser mucho más exacta para todos ellos y por lo tanto con todas las ventajas que pueda acarrear. Esta es la bandeja con la que vamos a hacer la prueba. 5 docenas, 60 huevos, vamos a ver lo que pasa. Ya tenemos los huevos dentro de la incubadora y como veis, aquí se puede apreciar perfectamente la resistencia, el ventilador y la bandeja prácticamente en el centro, bueno, más o menos, ¿no? Con los vasos de agua, que también dije que lo iba a poner en alto ya para terminarla y que no he tenido tiempo y que la vamos a probar pues a medio terminar, pero en fin, con los buenos resultados estamos bastante confiados, ¿no?
Y el termómetro, ahí el entablillado de madera, termómetro de mercurio. Cada uno, imagino que le tendrá confianza a un tipo de termómetro, a un tipo de higrómetro. Con este me ha ido bien y es el que dejo de referencia siempre. Siempre hay que tener alguna referencia a la hora de seguir la incubación, porque hay muchas cosas que puede variar y por supuesto tenemos que tener un termómetro y un higrómetro que en cada momento, cada vez que vayamos a echar un vistazo, cada vez que vayamos a mirarlo, nos digan que dentro por lo menos la temperatura y la humedad la tenemos bien atada. Después pueden pasar muchas cosas más, pero lo menos esas que son las más importantes, por lo menos esas dos, tenemos que tenerlas siempre bien atadas. Eso nos garantiza un montón de posibilidades de que la incubación pueda llegar a buen puerto. Vamos a ver lo que ocurre, iremos grabando de vez en cuando y ya iremos viendo cómo va la puesta hasta prácticamente el final, los 18 días en que ya veremos a ver lo que ocurre. Seguimos grabando, seguimos con el seguimiento a esas 5 docenas de huevos de codorniz. Lleva prácticamente una semana de incubación. Todo va bien, aparentemente todo va bien. La temperatura, pues ya estáis viendo prácticamente en qué rango se está moviendo el termostato, haciendo su trabajo y bastante bien. Como veis, se desconecta en los 38 y se vuelve a conectar en los 37. Un grado de margen que podéis darle incluso alguno menos, ¿veis? 38,1, eso es lo que se llama residuo de calor, porque la resistencia todavía está calentando y evidentemente hay ahí un residuo que es mínimo y que, mira, que nos viene bien, porque aprovechándolo tenemos un tiempo de más que el termostato no funciona. Hombre, siempre que sea ese 0,1 grado de temperatura, no estamos hablando ni de medio ni de 1 grado, que entonces habría que corregirlo, pero de momento 0,1 no supone prácticamente nada. Como veis, el termómetro ya empieza a bajar, el termostato, perdón, y se iniciará de nuevo a los 37, que es lo que le hemos indicado. Como digo, va la cosa bien, una semana prácticamente de incubación, los huevos en la bandeja centrada, la humedad relativa está un pelín por encima del 60, está sobre 64, 65, pero también nos vale, no es una cosa que tenga que ser exacta 100%, lo que sí tenemos que vigilarla, no perderla de vista, porque estas incubadoras al recibir aire del exterior también nos va a influir, aunque no mucho, pero que sí que nos va a influir en la temperatura que tengamos dentro. ¿Veis? 37,1, en cuanto baje, ¿veis? 37, salta de nuevo el termostato y ya está funcionando otra vez. La cámara se desenfoca un poquitín, pero se aprecia bien que de nuevo está subiendo a 38 para volver a cortar otra vez de nuevo en los 38 grados. Voy a esperar unos 7 días más aproximadamente, haré otra grabación y ya después, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, si tenemos suerte y damos pues buenos resultados, buenas noticias en este vídeo. Estoy levantando la tapa un poquitín, acabo de darles el volteo y está todo bien. Si todo sigue así, pues la próxima conexión a ver si podemos dar buenas noticias y podemos empezar a hablar de nacimientos. El agua bien, que no falte nunca. La humedad relativa, he sacado ahora mismo el termómetro higrómetro digital y está perfectamente. Y nada, a esperar, que ya queda poco. Y como digo, siempre os lo digo, tenemos que tener vigilada siempre muy de cerca lo que es la temperatura y la humedad. Pueden pasar después muchas cosas más, cosas que más o menos tengamos en mente y cosas que se nos puedan presentar de improviso. Por eso es muy importante de que tengamos que tener esas dos cosas que son de las principales, si no las que más, siempre atadas y bien atadas. Humedad relativa en torno al 60% y la temperatura entre 37 y 38 grados. Ya cada uno con sus preferencias. Hay quien quiere 37,8, hay quien quiere 55% de humedad, pero dentro de unos márgenes que sean viables para que tengamos éxito en nuestra incubación con nuestra incubadora. Y bueno, acabo de llegar ahora mismo del trabajo
y lástima, verás, lástima porque me hubiera gustado pillarlos naciendo poquito a poco y haber podido aprovechar para hacer un seguimiento mucho mejor. Pero por otra parte, sorpresa, porque fijaros la cantidad de pollitos de codorniz que ya están fuera del huevo y qué bien, qué espabiladas y qué sanas se las ve. Por eso ya digo que esta incubadora dio muy buenos resultados, buenísimos resultados con los huevos de gallina, pero fijaros, todavía estoy viendo así, mirando por fuera de la cámara, que hay algunos huevos picados. Fijaros qué cantidad de pollitos de codorniz tenemos ya fuera, y esta noche me parece que la cosa va a continuar. Ya después veremos también el porcentaje, y es que no hemos podido tener mejor resultado con esta nuestra incubadora en caja de plástico. Una incubadora que se ha portado fenomenal, tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes, pero ya veis que bien ajustada, como todas las incubadoras bien ajustadas de humedad y de temperatura, no tiene por qué darnos mayores problemas. En fin, ahí están todos esos pollitos de codorniz recién nacidos prácticamente, no creo que hayan nacido hace mucho tiempo, pero bueno, nos ha pillado un poquito fuera de juego. Los deberes son los deberes y no he podido estar, me hubiera gustado, pero ya digo, han nacido, yo esta tarde los dejé y no había ni siquiera ningún huevo picado, y ahora cuando llego a casa pues fijaros lo que me encuentro. Ya digo, muy buena noticia. Vamos a ver si pillamos algún pollito naciendo de los que están picados y demás, y podemos buscar esas imágenes bonitas de estos animalitos que fíjate con qué ganas vienen. Volvemos a grabar de nuevo y siguen naciendo más pollitos, sigue habiendo más huevos picados. Dentro de poco esperaremos un poquitín más, haremos un recuento de cuántos pollitos han sido al final, romperemos como siempre los huevos y veremos a ver qué ha ocurrido, el porqué de que no hayan nacido los que queden pendientes, pero por ahora va la cosa perfectamente. Mira cómo saltan los pollitos, qué bien están. Seguiremos grabando, seguiremos haciendo el seguimiento y poquito a poco iremos viendo si se produce algún nacimiento y demás, ¿no? Yo creo que sí, que han nacido algunos más. Lo que ocurre es que no he tocado todavía la incubadora, no he sacado los cascarones de los pollitos que han nacido. Tampoco hay por qué sacarlos, los dejaremos ahí. Y ya digo, después más adelante intentaremos hacer un recuento de cuántos pollitos han salido en este seguimiento a estas docenas de huevos de codorniz. Bueno, ahí tenéis la vista que presenta ya nuestra incubadora. Han nacido más pollitos, yo creo que pocos más van a nacer. Si queda por ahí alguno pendiente, ya que están todos los cascarones dentro, no he sacado ni he tocado nada, no he querido tocar nada para que no pierda temperatura. Como ya dijimos, uno de los inconvenientes, entre comillas, de esta incubadora es que pierde la temperatura muy rápidamente, a no ser un material excesivamente aislante. Pero dentro de poco vamos a pasar a recontar los pollitos, los huevos que han quedado sin salir, y ya más adelante pues los romperemos y veremos a ver qué es lo que ha ocurrido con esos huevos, a ver si tenían pisio o no, si estaba el pollito formado, en fin, lo que siempre hacemos después de un seguimiento, después de una incubación. Comentarte que lo vamos a hacer también porque tampoco es conveniente esperar mucho tiempo, porque hay pollitos que a lo mejor llevan ya más tiempo nacidos que otros y no es bueno tener más de 24 horas un pollito en la incubadora. Ya necesitan comer, beber y en fin, empezar su vida fuera de ella. Ya te digo, 24 horas ya mucho tiempo. Intentar que sea menos tiempo el que permanezcan los pollitos dentro. Nosotros lo que queríamos buscar era pues este efecto, ¿no? De ver la incubadora llenita de pollitos de codorniz, en vez de sacarlos poquito a poco a medida de que vayan naciendo, que es lo que tú debes hacer, ¿no? Si tienes preparado ya el sitio donde los vas a mantener con su bombilla de calor y demás, a medida que el pollito ya se mantenga en pie, lo mejor, lo ideal es pasarlo ya a ese sitio, y así nos ahorramos que esté ensuciando la incubadora y molestando a los pollitos que vengan a nacer después. Mirad, aquí están los pollitos, los he contado para ir sacándolos ya poco a poco y meterlos en un sitio donde tengan ya comida y agua mientras van saliendo algunos más que hay picados. Pero de momento hay 41 pollitos, que no están nada mal, y vienen algunos más picados y demás. Esperaremos para sacar conclusiones, pero ya digo, estos pollitos los voy a meter ya en un sitio donde puedan tener alimento y agua, y ya seguiremos mirando a ver qué tal se va dando el resultado de nuestra incubadora casera.
Y ahí veis el último resultado de la incubadora. 8 pollitos más que acabo de sacar para hacer el cómputo total de 41 y 8, que es lo que podríamos decir es el balance de esta apuesta, de este seguimiento a nuestra incubadora en caja de plástico. Me hubiera gustado hacerlo de la forma que hicimos el recuento en la primera incubadora, pero entonces tenía ayuda y ahora estoy solo, entre otras cosas porque ahora mismo están en horario de colegio. Raúl está en el instituto y el pequeño está en el colegio, y por supuesto estamos ya también en la recta final del curso y no quiero que se me distraigan con ninguna cosa. Tiempo tendrán ya de sobra durante el verano de colaborar conmigo en este nuestro canal de incubadoras caseras. Como digo, no quiero que se me despisten ahora, que es cuando tienen que apretar, y por eso estoy haciéndolo yo aquí como medio puedo, solo, con cámara en mano y bueno, de esta manera, ¿no? Pero ya digo que lo importante es ver el resultado y ya lo confirmaremos con los huevos que han quedado sin salir. Yo creo que el resultado no es malo, es bueno, y es la segunda prueba y la última que le hemos hecho a esta nuestra segunda incubadora, que hemos hecho totalmente en nuestro canal de incubadoras caseras. Estás viendo ahora mismo todo en blanco, no es un error, es nuestra pizarra que hacía tiempo que no la sacábamos, y después de ver esta primera parte de nuestro vídeo en el día de hoy con esas 5 docenas, pues hora de hacer balance después de conocer los resultados y después de ver los huevos que se han quedado también en la incubadora sin salir. 60 huevos es lo que hemos metido, las 5 docenas, de los cuales en un primer lugar sacamos 41 pollitos y después fueron en una segunda tanda 8 pollitos. Esto hace un total de 49, más 3 pollitos formados muertos que no llegaron a salir. Si sigues la cuenta, 49 y 3, 52 y 8 huevos güeros. Este es el resultado del seguimiento que le hemos hecho a nuestra incubadora con huevos de codorniz en esta ocasión. Nada, pero que nada mal el resultado, la segunda prueba que le hemos hecho, y nada, seguimos adelante en este vídeo con más cositas. No va a ser esta. Este es el interior de la incubadora y lo que quiero hacer es algo parecido a esto. 2 laterales que sean un poquito más anchos, que tengan más anchura. Y ahora unas varillas que sean más finas, que van de extremo a extremo encima de las varillas laterales. Entonces se quedaría una cosa así más o menos, se quedaría así, y este sería la bandeja que desplazará los huevos desde afuera sin tener que abrirla. Nosotros la vamos a soldar con una eléctrica, con una soldadora eléctrica, y la vamos a hacer de varillas metálicas. Pero si no tienes soldadora, no tienes esas posibilidades de encontrar varillas metálicas, evidentemente también hay otra forma de hacerla más económica, más accesible, que es con madera, con pequeños listones de madera. La forma, la estructura la misma y el funcionamiento exactamente igual. Después le conectaremos la manilla en el exterior para ver cómo es el movimiento de desplazamiento de los huevos. Primero vamos a soldarla, ahora vemos cómo queda y después ya explicamos paso a paso. ¿Veis? Esta es la estructura que queda después de la soldadura, los 2 laterales, y ahora encima, para que quede un poco separada de la superficie, las 4 rejillas que van a desplazar los huevos. Y aquí en este extremo le hemos puesto una rosca, una tuerca, donde le insertaremos después esto desde fuera con un orificio, y ya nos servirá para desplazar desde fuera los huevos. Un volteo semiautomático que, repito, nosotros la hemos hecho de hierro, soldada con la eléctrica, pero que se puede hacer también de madera. Aquí tenemos ya la rejilla en el interior, la pegamos todo lo que podamos a esta superficie, y aquí ahora con el mechero, con el encendedor, calentaremos la punta de las tijeras y justo en la rosca haremos el agujero para poder introducirle la otra parte para moverla, desplazarla desde fuera. Esto es, digamos, lo que se conoce con el nombre de volteo semiautomático. Después ya sabes que una vez que calentemos la punta,
pues agrandaremos el agujero. Ojo con correr ahora, ya que tenemos la incubadora totalmente terminada, que se nos raje por ir con prisa o con una presión que sea demasiado grande para la caja de plástico, ¿vale? En este caso esta vimos que estaba bien y creo que no correría ningún riesgo, pero más vale asegurar, y lo vamos a hacer quemándola como hicimos antes, todos los agujeros, todos los respiraderos que tenía. Como veis aquí ya hemos hecho el agujero enfrentado con la tuerca, y ahora pues la operación es fácil. Metemos la otra parte, le damos un poquito de rosca, no hace falta que asome por el otro lado, ahí está. Y este es el desplazamiento semiautomático. Ya no tenemos que desplazar los huevos destapando la incubadora y que se escape calor y humedad cada vez que tengamos que hacer la operación 2, 3, 4 veces al día. Y de esta manera, como veis, de esta manera tan fácil, pues tenemos el volteo semiautomático. Cuando queramos sacarlo a la hora de los nacimientos y demás, pues quitamos la rosca, como veis, y ya tenemos aquí la rejilla y la tuerca. Ahora sí podemos decir que la incubadora, referente a lo que es el volteo semiautomático, pues ya la tenemos hecha. Como veis, no tiene más historia y hacemos este movimiento las veces que queramos al día. Esto es un volteo semiautomático que da muy buenos resultados y que no nos dio tiempo a la hora de probar la incubadora, pero que hemos decidido terminarla en vista de que muchos se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico y en vista de los buenos resultados dijeron que por qué no la terminábamos, y eso estamos haciendo en el día de hoy. Ahora vamos a pasar con los vasos de agua. Poco a poco la incubadora va cogiendo forma. Como veis, le hemos puesto un vaso en esta esquina, aquí abajo le hemos puesto otro para adelantar, y ahora aquí en esta esquina le pondremos uno para que veáis cómo se pone, que no tiene más historia tampoco. Y ya con eso finalizamos los 3 vasos que le vamos a poner, porque por lo menos aquí en nuestra zona con esos 3 vasos teníamos de sobra el 60%. Y ahora más, porque antes la prueba se la hicimos con los vasos colocados en el suelo. Al levantar ahora los vasos van a quedar más cerca de la resistencia de silicona y la temperatura va a ser mayor, y por lo tanto la humedad relativa también va a aumentar un poquito más. Con estos 3 vasos iremos poniendo o quitando vasos según la humedad que vayamos consiguiendo. Como digo, vamos a colocar el tercero para que veáis cómo va. En este caso yo tenía por ahí unas bridas de color negro que llaman mucho la atención, pero si le pusierais unas bridas transparentes a esta incubadora, que es clara, los vasos también son transparentes y eso, pues vendría a juego y quedaría muchísimo mejor. Unas bridas negras evidentemente llaman mucho más la atención, pero bueno, lo que no nos tiene que afectar para nada es el resultado, y esto es simplemente estética, lo digo por si las quieres acabar bien terminada para ti y tenerla pues en condiciones, ¿no? Aquí vamos a cerrar la brida, meteremos el vaso y lo pondremos ahí, a ese nivel, cortamos el sobrante y ya tenemos los 3 vasos para la humedad colocados en alto, ¿vale? Tenemos puesto el volteo automático, ¿ves? Las rejillas, los 3 vasos, ya tenemos por aquí cubierta la humedad y el volteo semiautomático. ¿Que por qué hemos puesto 3 vasos y en esta esquina no hemos puesto un vaso? Quiero que presten mucha atención a esto. Date cuenta que la sonda va suspendida, como veis la sonda está aquí. La sonda tiene que estar siempre recta. Si cerramos la tapa, como veis, la sonda quedaría aquí. Si pusiéramos un vaso aquí en esta esquina, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si la sonda cayera metida en un vaso con agua, entonces evidentemente tardaría mucho más tiempo en coger temperatura y nos engañaría el termostato. Y cuando nos fuéramos a dar cuenta, con la sonda metida en el agua, la incubadora cogería una temperatura altísima, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la tapa la podemos quitar una vez, podemos girarla sin darnos cuenta y poner la sonda, por ejemplo, en esta esquina o en la otra, y entonces la sonda caería en el vaso del agua, ¿vale? Importante que esta esquina no tenga vaso de agua, porque aquí es donde va ubicada la sonda. La sonda en ningún momento puede caer dentro del vaso del agua. ¿Por qué? Porque entonces no valdrían ajustes, no valdría nada de nada y la temperatura se iría por las nubes. Aquí te hemos explicado paso a paso cómo hacer esta incubadora casera.
una incubadora casera de pequeña capacidad en una caja de plástico. No olvides suscribirte a nuestro canal principal y nuestro canal secundario. Aquí te lo contamos todo referente a la construcción de incubadoras caseras y también cosas referente a la incubación de diferentes especies.